Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar el tema de problemas que se resuelven aplicando ecuaciones de primer grado con una incógnita. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a resolver el problema que tenemos en el pizarrón, que dice de la siguiente manera. Hace 5 años, la edad de un padre era 3 veces la de su hijo, y dentro de 5 años, la edad del padre será el doble que la del hijo. Y el objetivo es determinar las edades que tienen actualmente. La edad que tiene el padre actualmente y la edad que tiene el hijo actualmente. Como siempre, en el planteamiento de estos problemas, a lo desconocido, a las variables que no conocemos, a las cantidades que no conocemos, les asignamos un símbolo. Normalmente una letra, y por costumbre utilizamos la letra X, pero puede ser cualquier letra. En este caso desconocemos la edad del padre actualmente y la edad del hijo actualmente. Las relaciones que nos dan es, dice hace 5 años la edad de un padre era 3 veces la de su hijo. Vamos a empezar por asignar a la edad del hijo hace 5 años la variable o incógnita, es decir, la letra X. Y si la edad del hijo hace 5 años es X, y nos dicen que hace 5 años la edad del padre era 3 veces la del hijo, 3 veces quiere decir multiplicar por 3, entonces si el hijo tenía X, el padre tenía 3X. Ahora bien, ¿cuál es la edad actual del padre a partir de estos valores? Estos valores son los valores algebraicos de la edad del padre y del hijo hace 5 años. Entonces, la edad actual, si esta es la edad hace 5 años, la edad actual del padre va a ser, si hace 5 años tenía 3X, actualmente va a tener 3X más 5. ¿Por qué? Pues porque han transcurrido 5 años. Y la edad actual del hijo, si el hijo tenía hace 5 años X, actualmente va a tener X más 5. Ahora bien, ¿cuál va a ser la edad del padre dentro de 5 años? Pues si actualmente tiene 3X más 5, pues le vamos a sumar 5 porque es dentro de 5 años, entonces va a tener el padre 3X más 10. ¿Qué edad va a tener el hijo dentro de 5 años? X más 5 más 5, por lo que va a tener X más 10. Y se nos dice que dentro de 5 años, la edad del padre 3X más 10 va a ser el doble de la edad del hijo. X más 2, más 10. Por lo que la ecuación que resuelve este problema es 3x más 10, la edad del padre dentro de 5 años, igual a 2 veces la edad del hijo dentro de 5 años. Y esta ecuación resuelve totalmente nuestro problema. Vamos a resolverla. Vamos a empezar por desarrollar el producto de monomio por polinomio en el segundo miembro de la ecuación. Y tenemos 3x más 10 igual a 2 por x, 2x, más 2 por 10, 20. A continuación vamos a transponer las x hacia el primer miembro, 3x menos 2x, términos independientes hacia el segundo miembro, 20 menos 10. Términos semejantes, 3x menos 2x es 1x y 20 menos 10 es 10. Conclusión. Hace 5 años el hijo tenía 10 años. Y el padre tenía 3 por 10, tenía 30. Y la primera relación aquí está cumplida. Es decir, el padre tenía 3 veces, la edad del hijo es 5 años. 10 por 3, 30. ¿Cuál es pues la edad actual? Bueno, pues si han transcurrido 5 años, el padre tenía 30, va a tener 30 más 5, 35. El hijo tenía 10, más 5 años va a tener 15. Y estos son los resultados de nuestro problema. El hijo va a tener 15 años, tiene actualmente 15 años, y el padre tiene 35 años. Para confirmar que nuestros resultados son correctos, vamos a verificar la siguiente condición dada. Y dice que dentro de 5 años, la edad del padre será el doble de la que tenga el hijo. Veamos. Dentro de 5 años, ¿cuál será la edad del padre?
Si a esto le sumamos a 35, le sumamos 5 años, el padre va a tener 40 años. Si a 15 le sumamos 5 años, el hijo va a tener 20. Y 20 es la mitad de 40, o 40 es el doble de 20, por lo que se cumplen perfectamente las condiciones establecidas en este problema. Por lo que podemos concluir que nuestro planteamiento y por lo tanto nuestra solución, ambos son correctos. Actualmente el hijo tiene 15 años y el padre tiene 35 años. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Si nuestro material te resulta de utilidad, suscríbete a nuestro canal. Dale un like a este video y compártelo. Y no olvides que si tienes alguna duda, la escribas en un comentario. Hasta la próxima.